Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad te traigo un nuevo tutorial en donde aprendemos cómo crear un club usando Java como lenguaje de programación y MySQL como gestor de base de datos. En este tutorial aprenderemos cómo crear un club de la forma más simple y sencilla. Un club es prácticamente las operaciones básicas que tiene una base de datos para poder gestionarla. Como por ejemplo, las sentencias que vamos a crear en este tutorial va a ser la de crear, leer, actualizar y eliminar. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video y empecemos. Bueno amigos, como primer paso lo que vamos a hacer es crear nuestra base de datos. Para este tutorial yo voy a utilizar lo que es SAN. Así que vamos a activar tanto Apache como MySQL. Activamos ambas opciones, después damos clic en la parte de Admin. Damos clic. Una vez que nuestra aplicación de PHP Admin haya cargado de forma correcta, lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Entonces, damos clic en la parte de nueva y justamente aquí en el campo creamos el nombre de nuestra base de datos. En mi caso, yo lo voy a llamar bd-empleado. Damos en crear. Automáticamente se nos crea nuestra base de datos y lo que tocaría sería prácticamente crear nuestra tabla. Seleccionamos la base de datos y vamos en la parte no de SQL. Damos clic y vamos a crear nuestra tabla. Ponemos lo siguiente: create table. El nombre de nuestra tabla va a ser empleado. Damos al final punto y coma y creamos los campos. Va a tener un campo ID que va a ser de tipo entero y le voy a decir que es primary key. Y después que va a ser un campo que se va a autogenerar. Después creamos el campo nombres, le digo que es varchar y le pongo una longitud de 100 y le digo que es un campo obligatorio, o sea, not null. Posterior a ello, apellidos, igual, varchar 100, digo que es not null. También va a tener un cargo, también es un campo varchar, digo que va a tener por ejemplo 80 y también es un campo not null. Y ya por último, un sueldo, que va a ser un campo decimal, un campo real. Y que digo que va a tener prácticamente 2 decimales. Ahora vamos a crear nuestra tabla, así que vamos a la última opción y damos en continuar. Automáticamente se nos crea nuestra tabla de empleado, perfecto. Ok, y lo que vamos a hacer, seleccionar la base de datos BD empleado, crear unos cuantos registros. Así que damos en la parte ¿no? de insertar. Y como registro, en el nombre, voy a poner por ejemplo Juan Manuel. En el apellido voy a poner por ejemplo Campos Gutiérrez. Y en el cargo voy a poner por ejemplo analista QA. En el sueldo voy a especificar que sea, digamos que esté ganando 3.500 y solamente voy a darle en continuar nada más. Perfecto, me dice que ya se ha insertado de forma correcta y validamos seleccionando otra vez la entidad empleado. Listo, ya tenemos un registro en nuestra base de datos. Ahora nos dirigimos a nuestro NextBean. Prácticamente toda la lógica de programación la vamos a crear en NextBean. Entonces vamos a crear una nueva aplicación. Vamos a irnos en la parte de File, New Project. En mi caso voy a seleccionar una aplicación que va a ser de tipo Maven. Damos clic en la parte de Java with Maven y seleccionamos una aplicación Java Application. Damos en Next. Y en mi caso acá, por ejemplo, en el Project Name, o sea, el nombre del proyecto, vamos a crear o vamos a poner prácticamente el nombre de nuestro proyecto. En mi caso voy a poner, por ejemplo, Pride empleado. En grupo ID dejamos con edu.p y en paquete dejamos con solamente con edu.p. Damos en finalizar. Perfecto, vemos que nuestra aplicación ya se ha creado de forma correcta y solamente lo que vamos a hacer es desglosar nuestra aplicación. Nos dirigimos en la carpeta Project Files y dentro de carpeta tenemos un archivo llamado pom.xml. En este archivo prácticamente nosotros vamos a configurar la dependencia con MySQL. Así que vamos a irnos justamente a nuestro navegador. Abrimos por ejemplo nuestro navegador Google y en el buscador ponemos por ejemplo MySQL Maven. Damos Enter.
Nos vamos a irnos justamente en la primera selección, damos clic y prácticamente vamos a seleccionar una versión. En mi caso me está saliendo versiones, por ejemplo la 8.33, damos clic y lo que vamos a hacer es copiar la dependencia. Así que copiamos. Ahora vamos a poner lo siguiente, dependencies, lo cerramos, obviamente creamos estas dos líneas y dentro de dependencies vamos a pegar nuestra dependencia de MySQL. Listo, guardamos y ahora prácticamente ese driver se lo tiene que descargar. ¿Cómo validamos que nuestro driver se haya descargado de forma correcta? Nos vamos justamente en la carpeta dependencies y justamente aquí tenemos el driver con MySQL. Perfecto. Ahora, en la parte de Source Package, dentro de la carpeta con edu.p, vamos a crear un nuevo paquete llamado config. En este paquete lo que vamos a hacer es prácticamente crear nuestra conexión con MySQL. Así que creamos una clase, damos derecho new y creamos una clase llamada Java Class. Damos clic y en la parte donde dice por ejemplo class name, vamos a crear una clase llamada conexión. Ponemos conexión y damos en finalizar. Ahora, dentro de esta clase vamos a crear las siguientes variables. Ponemos lo siguiente: private, static, string, database. En mi caso, la BD se llama BD-empleado. Este nombre de base de datos es lo que justamente nosotros aquí hemos creado. BD-empleado. Hacemos lo mismo pero para el username. El usuario por defecto es root. También hacemos lo siguiente para la contraseña, o sea, ponemos un password. En mi caso, mi MySQL no tiene contraseña. Si tú tuvieras contraseña, dentro de aquí lo pones tu contraseña. En mi caso no tiene contraseña. Hacemos lo mismo acá para la URL. En mi caso, la URL, nuestra conexión, va a ser jdb mysql localhost. En mi caso, por ejemplo, como estoy usando SAN, mi MySQL está en el puerto 3306. El puerto que a ti te salga es el puerto que tú aquí lo vas a tener que colocar. Entonces ponemos localhost y en mi caso es el puerto 3306. El hash y vamos a concatenar con el nombre de la base de datos. Ahora vamos a crear un método estático que va a retornar una conexión. Ponemos connection e importamos de java.sql. En mi caso, el método se llama getConnection. El cual va a tener una conexión en un inicio vacía, o en este caso nulo, y me va a retornar la conexión. Ahora, la conexión va a estar dentro de un bloque try cache. Así que ponemos try cache. En mi caso voy a crear una sesión genérica. Voy a poner exception y lo siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer ahora prácticamente es poner el class for name. Pongo class y digo class for name. Aquí prácticamente especifico el driver. En mi caso es con.mysql.jdbc.driver. Y después digo lo siguiente, la conexión va a ser igual al driver manager.getConnection, el cual va a recibir, por ejemplo, en el caso, tres argumentos. 1, la URL, 2, el username y 3, el password. Ahora, si toda la conexión fue de forma exitosa, voy a imprimir, por ejemplo, en consola, conexión establecida. Listo. En el caso de algún error, siempre va a retornar la conexión nula. Entonces, para validar que tengamos conexión a nuestra base de datos, dentro de la carpeta config vamos a crear una nueva clase. En este caso va a ser Java Main Class. Voy a poner, por ejemplo, acá test. Damos enter o finalizar. Y dentro de esta clase, como es una clase de tipo
Java main class tiene un método main. Dentro del método main voy a invocar a nuestra conexión .getConnection. Así que guardamos y ejecutamos la clase. Damos clic derecho y ponemos run file. Listo, en mi caso ya terminó de ejecutar y si vamos acá, justamente aquí vemos que tenemos ya una conexión. Perfecto. En el caso que, por ejemplo, digamos, algún dato estuviese mal, no sé, por ejemplo, el puerto es diferente, digamos así, obviamente te va a botar ese error, ¿no? Entonces, el error puede variar. Por ejemplo, aquí me botó un error, por ejemplo, de que no se pudo establecer la conexión. No, en este caso es por el puerto, ¿no? Los errores más típicos son prácticamente que la base de datos no existe, que la contraseña es incorrecta o que el puerto es incorrecto. Son los tres errores más básicos que puede ocurrir en este caso. ¿Ya? Validemos que nuestra conexión esté establecida de forma correcta, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer prácticamente en inicio es crear otra carpeta, el cual vamos a llamar, por ejemplo, modelo. Este modelo, prácticamente vamos a crear una clase llamada empleado, damos a enter, y la clase empleado va a ser prácticamente una representación de nuestra tabla empleado de nuestra base de datos. En nuestra base de datos hemos creado una tabla empleado que tiene los siguientes campos, como por ejemplo el ID, el nombre, el apellido, el cargo y el sueldo. Esos campos que nosotros hemos creado es prácticamente lo que aquí vamos a representar. En este caso el ID es de tipo entero, tiene por ejemplo los nombres, los apellidos, por ejemplo, tiene el cargo y por último tiene el sueldo. Como el sueldo es un valor real, voy a poner por ejemplo que es un double. ¿Ok? Una vez que nosotros hayamos creado ya nuestros campos que hacen referencia a nuestra tabla empleado, tenemos que crear prácticamente los métodos get y set. Así que ponemos dentro de la clase clic derecho, vamos en la parte, ¿no?, de insertar código y aquí vamos a seleccionar lo que es getter a setter. Damos clic, seleccionamos la entidad, damos en encapsular todos los campos y damos en generar. Perfecto, vemos que ya se nos ha creado el método get y set de nuestra entidad empleado. Ahora, lo que vamos a hacer dentro de la carpeta modelo, dale clic derecho, new, y vamos a crear un nuevo paquete. En mi caso lo voy a llamar DAO. Este paquete DAO va a tener una clase llamada empleado DAO, por ejemplo. El empleado DAO prácticamente va a tener todos los métodos de acceso a nuestra base de datos, como por ejemplo el método de listar, el de guardar, el de buscar, por ejemplo, va a tener el método de actualizar y de eliminar. Primero vamos a crear el método, ¿no?, de recuperar toda la información de nuestra base de datos. Entonces, vamos a crear un método público que va a retornar prácticamente en un inicio una lista de empleados. En mi caso voy a importar la lista. Aseguremos que importemos, ¿no?, de java.util. Después importamos la entidad empleado y después vamos a crear un método llamado listar todos, que prácticamente lo que va a hacer es traerme toda la lista de empleados. Entonces vamos a crear, por ejemplo, una lista en un inicio vacía. Entonces ponemos new arraylist. Perfecto. Ahora vamos prácticamente a recuperar o retornar prácticamente esa lista. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿cómo por ejemplo yo puedo obtener todos los empleados de nuestra base de datos? Acuérdense que, por ejemplo, para yo obtener todos los empleados de nuestra base de datos, utilizamos la sentencia select asterisco from empleado. Entonces, vamos a crear prácticamente aquí, digamos, un string SQL que lo que va a hacer es seleccionar toda la lista de empleados. Nosotros, para poder recuperar toda la información que venga de nuestra base de datos, tenemos que prácticamente primero conectarnos a nuestra base de datos. Entonces, toda la conexión siempre tiene que estar dentro de un bloque de try cache. Entonces, ponemos acá, por ejemplo, try cache. En mi caso aquí voy a poner, por ejemplo, que es exception. En el caso que hubiese un error, voy a imprimir ese error por consola.
Voy a, por ejemplo, antes de la llave que inicia, voy a poner, por ejemplo, dos paréntesis, ¿ok? El cual, primero, voy a crear una variable conexión, lo cual lo que va a hacer es recuperar la conexión que hemos creado en nuestra carpeta config. Entonces ponemos conexión.getConnection. Ponemos punto y coma, damos enter. Y lo que voy a hacer acá prácticamente es preparar la sentencia SQL. Pongo prepare statement. Y aquí designo la variable ps de prepare statement. Y lo que voy a hacer aquí es prácticamente poner con la conexión punto prepare statement, el cual recibe la sentencia SQL, en este caso la cadena SQL de tipo string. Ok, pongo punto y coma, doy enter y voy a poner, por ejemplo, resultsec, que es prácticamente para nosotros recuperar todas las filas o toda la respuesta que viene de nuestra base de datos. Aquí le pongo rs de resultsec es igual a que a ps de mi prepare statement punto sqquery. Para nosotros poder recuperar toda la información que viene de nuestra base de datos, usamos lo que es sqquery. Ahora, al final de las llaves, por ejemplo, llave que inicia, damos enter. Y como esta sentencia SQL retorna un conjunto de filas, voy a ponerlo todo dentro de un while. Ahora, para yo poder recuperar cada iteración que viene de cada fila, voy a poner lo siguiente, rs.next, para obtener la siguiente respuesta. Ahora, cada vez que yo encuentre información en cada fila, voy a entrar justamente al while. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear, por ejemplo, una entidad empleado. En mi caso voy a crear obj new empleado. Y lo que voy a hacer es recuperar cada campo. Voy a poner obj.setID. Y como toda respuesta está dentro de nuestro resultsec, voy a poner rs.getIn. Como el ID es de tipo entero, usamos el método getIn, el cual ponemos el nombre de nuestro campo. Nuestro campo se llama ID. Pues aquí pongo, por ejemplo, ID. Después vamos a recuperar lo que es el nombre. Voy a poner acá lo siguiente, rs.getString. En mi caso, mi campo nombre se llama nombres. Ok. Voy a poner acá lo siguiente, apellidos. rs.getString. Apellidos. Después el cargo. rs.getString para el cargo. Y por último, el sueldo. Como mi sueldo, por ejemplo, ¿cómo lo obtengo el sueldo? rs.getDouble. Una vez que nosotros hayamos recuperado prácticamente todos los campos de nuestra base de datos, lo que tocaría sería prácticamente agregarlo a nuestra lista. Entonces pongo lo siguiente, lista.add obj. Listo. Perfecto. Entonces ya tenemos prácticamente nuestro método que nos retorna la lista de empleados. Lo que tocaría sería prácticamente probarlo. Entonces, para este caso, por ejemplo, vamos a irnos a nuestro contedu.p y vamos a crear otro nuevo paquete, el cual lo vamos a llamar vista. Esta vista prácticamente va a tener un formulario, o sea, un JFrame. En el caso que a ti no te salga alguna opción aquí, tranquilamente puedes ir a la parte, ¿no?, de others, o sea, de otros, y acá prácticamente poner, ¿no?, en el caso JFrame. Damos en siguiente. Aquí prácticamente vamos a poner el nombre de nuestro formulario. En mi caso lo voy a poner, por ejemplo, formulario. Damos en finalizar. Y en mi caso, por ejemplo, aquí yo voy a crear lo que es un... Vamos a irnos justamente aquí en nuestro panel. Vamos a poner lo siguiente. A ver. Un table. Arrastramos el table justamente aquí. Ok. Ahora, este table, por ejemplo, le vamos a asignar campos, o sea, columnas. Damos clic en el table, clic derecho, vamos a la parte, ¿no?, de propiedades y prácticamente nos vamos a la opción donde dice, por ejemplo, model. En los model, por ejemplo, hay tres puntitos. Damos clic en los puntitos y aquí prácticamente se nos muestran las columnas. En mi caso, por ejemplo, la primera columna, el title,
voy a poner, por ejemplo, ID. La segunda columna voy a poner lo que es nombres. La tercera, apellidos. La cuarta, cargo. Y como solamente tiene 4 columnas, hagamos una columna más. Damos clic en la parte ¿no? de más, donde dice por ejemplo columnas. Y aquí voy a poner lo que es el sueldo. Ahora, esta tabla en un inicio nos muestra 4 filas. Yo no quiero que muestre filas en un inicio, así que voy a poner menos menos para que me borre todas las filas. ¿Ok? Perfecto. Algo así quedaría, ¿no? 5 columnas con 0 filas. Damos en OK y damos en cerrar. Perfecto. Ahora, esa tabla, por ejemplo, también tenemos que darle un nombre. Así que damos clic derecho en la tabla, seleccionando la tabla. Damos clic en la parte donde dice, por ejemplo, cambiar variable de nombre. Y por defecto tiene este nombre. En mi caso, yo le voy a poner tabla, empleado, por ejemplo. Doy en OK. Ahora, listo, perfecto. Ahora, un punto muy importante. Nosotros cuando creamos una aplicación con JFrame, tenemos prácticamente 3 pestañas. Uno de Sort, uno de Design y uno de History. Diseño para poder nosotros diseñar nuestro formulario. Y en Sort prácticamente toda la codificación que nosotros vamos a realizar. Vamos en la parte ¿no? de Sort, automáticamente. En mi caso voy a borrar estos comentarios que de verdad no me incomodan mucho a mí. Ok. Ahora, dentro de la clase de formulario, porque si te das cuenta es prácticamente una clase, ¿no? que extiende ¿no? de JFrame, tiene acá por ejemplo un constructor vacío, sin argumentos, el cual tiene por ejemplo componentes que se va a cargar, ¿no? Que está justamente aquí, ¿no? Listo. Ahora, vamos por ejemplo a crear, ¿no? digamos, una instancia o un objeto de nuestro modelo DAO. Entonces pongo private empleado DAO. Acá voy a poner, por ejemplo, empleado DAO. Aquí va a ser igual a new empleado DAO. Estamos prácticamente creando e instanciando el objeto de empleado DAO. Ahora, vamos prácticamente nosotros aquí en inicio crear un método que lo que va a hacer es cargarnos toda la lista de empleados a nuestra tabla. Voy a poner acá listar, digamos, todos, ¿no? Y lo que vamos a hacer prácticamente es obtener el modelo de nuestra tabla. Entonces voy a poner por ejemplo acá default table model. Vamos a importar justamente de aquí, ¿no? de java x.switch.table. Damos enter. Aseguremos que importemos línea de código. Ok. En mi caso voy a crear un objeto que se va a llamar df. Y aquí voy a hacer prácticamente un casting. ¿De cuál? De default table model. Aquí voy a poner prácticamente el nombre de nuestra tabla. En mi caso, la tabla que hemos creado justamente aquí se llama prácticamente tabla empleado. Entonces pongo acá tabla empleado y para obtener el modelo pongo prácticamente get model. Listo. Ahora lo que vamos a hacer prácticamente es limpiar todas las filas de nuestra tabla. Entonces, ¿cómo pongo? Pongo sec runcom y digo que va a ser 0 para poder resetear todas las filas de nuestra tabla. Después, lo que vamos a hacer es prácticamente recuperar, ¿no? la lista de empleados. Entonces pongo list, digo prácticamente que va a ser empleado. Importemos de nuestro modelo, ¿no? Y también importamos la lista, ¿no? La lista tiene que importar, ¿no? de java.util, ¿ok? Java.util. Ahora prácticamente aquí voy a poner lista, aquí va a ser igual empleado DAO punto e invocamos al método listar todos de nuestra clase empleado DAO. Listo. Ahora, como prácticamente aquí ya tenemos toda la lista de empleados, tenemos que prácticamente recorrerlo y mostrarlo a nuestra tabla. Entonces, toda la iteración va a ser dentro de un for each. No un for clásico, sino un for each. Voy a poner acá empleado, obj, que va a ser igual, 2 puntos a la lista de empleados. Ahora, para yo poder agregar un elemento a la fila de la tabla, voy a poner prácticamente mi variable df, que es de nuestra tabla, punto, invocamos el método addRow para agregar una nueva fila. Aquí prácticamente va a recibir un arreglo, voy a poner new,
object, porque voy a mostrar, o perdón, voy a imprimir objetos que puede ser digamos string, enteros, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos lo que es llaves, ¿no? Y dentro de aquí prácticamente voy a poner los campos. En mi caso, la primera columna es el ID, segundo el nombre, el apellido, el carro y el suelo. En ese orden nosotros vamos a colocar. ¿Y cómo prácticamente recuperamos el valor de nuestra lista? Con obj. obj.getID. Pongo coma, obj.getNombres, coma, obj.getApellidos, coma, obj.getCargo y por último obj.getSueldo. Perfecto. Entonces, con esto, prácticamente nosotros ya estamos recuperando y estamos prácticamente mostrando la lista de empleados a nuestra tabla. Lo que tocaría sería prácticamente cuando nosotros ejecutemos el formulario, cargue los datos en un inicio. Entonces, en el constructor, prácticamente nosotros vamos a invocar a nuestro método listar todos. Justamente aquí lo agregamos dentro de nuestro constructor. Así que guardamos los cambios al formulario que he hecho y lo ejecutamos para probarlo. Le damos en Run File. Vemos que automáticamente ya tenemos un registro o ya está prácticamente recuperando los datos de nuestra base de datos. Entonces con esto, por ejemplo, ya hemos aprendido cómo listar todos los empleados de nuestra base de datos a nuestra tabla. Muy bien, bacán, perfecto. Entonces, lo que tocaría es prácticamente generar nuevos registros de nuestro formulario. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer es crear nuestros campos, ¿no? En este caso voy a mejorar este diseño. A ver, voy acá a adecuarlo. Voy a, por ejemplo, aquí agregar un label, ¿no? De Switch Control. Arrastro lo que es el label justamente aquí. Y acá con solamente doble clic le cambio el nombre. Arrastro otro label. Voy a poner acá nombres. Arrastro otro label. Apellidos. Acá ponemos lo que es cargo. Otro label más. Que va a ser prácticamente para el sueldo. Listo. Pongo un poco más acá. Y a ver. Ya, ok, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer prácticamente es arrastrar lo que es un text field, que son prácticamente campos para poder llenar, completar. Voy a borrar el contenido, arrastro otro campo más aquí, agrando un poco más, clic derecho, editar y lo borro. Igual, arrastro otro campo más aquí, agrando, clic derecho, editar test, lo borro. Ok, y también hago para el suelo. Para el carro no, para el carro vamos a hacer algo diferente. Ok, para el cargo nosotros vamos a utilizar lo que es un combo box. Entonces vamos a parte de combo box, lo arrastramos justo en el cargo, agregando un poco más. Y en el caso del combo box, por ejemplo, vamos a agregar nuevos ítems. Entonces, damos clic en el combo box, clic derecho, propiedades, y nos vamos justamente a la parte no dice, por ejemplo, model. Los model, vamos en los tres puntitos, damos clic. Y aquí prácticamente son los ítems que nos carga en el inicio. Vamos prácticamente a borrar estos ítems y vamos a agregar nuevos ítems. Voy a poner acá, por ejemplo, analista, digamos, programador. Voy a poner acá analista funcional, enter. Analista, por ejemplo, QA, enter. Un Scrum Master, digamos, por ejemplo, ¿no? Un jefe también de proyectos. Y un supervisor, ¿no? Algo más real, ¿no? Los cargos, ¿no? Obviamente tú puedes agregar aquí más cargos, ya dejo aquí a criterio tuyo. Estamos en la parte de OK y damos en cerrar. Perfecto. Vamos por último paso ya a agregar un nuevo botón. Damos clic en la parte de botón, arrastramos. Y en mi caso aquí voy a darle clic derecho, editar text,
le voy a dar un nombre llamado, por ejemplo, guardar. Pero ojo, este es prácticamente el nombre que nosotros estamos visualizando, pero también vamos a agregar el nombre. Entonces damos clic derecho en la parte donde cambiar variable nombre. En mi caso se llama jbutton1. Voy a cambiar de nombre a btn guardar, por ejemplo. ¿Ok? Y los campos también tenemos que cambiar los nombres. Entonces en el ID damos clic derecho, cambiar variable nombre. Voy a poner por ejemplo acá txt_id. En el caso de los nombres, igual, clic derecho, cambiamos los nombres, txt nombres, damos enter, ok, txt apellidos. En el caso del combo box, clic derecho, cambiar, voy a dar por ejemplo cb cargo. cb es prácticamente un estándar, ¿no?, de combo. En el caso de los text field es txt. En el sueldo, clic derecho, cambiamos el nombre, txt sueldo. Ok, perfecto. Entonces, una vez que nosotros hayamos prácticamente ya cambiado, diseñado ya nuestro formulario, ¿no?, de guardar un nuevo registro, vamos prácticamente a nuestro empleado DAO y vamos a crear prácticamente el método que nos ayude a poder insertar un nuevo registro a nuestra base de datos. Entonces, prácticamente vamos a crear ese método. Voy a poner acá, por ejemplo, public. En mi caso, el método va a retornar, digamos, un valor booleano, true o false, al método guardar, el cual va a recibir prácticamente una entidad de tipo empleado. Ahora, aquí prácticamente voy a crear nuestra sentencia SQL. Ahora, aquí muy importante, yo para poder insertar registro a nuestra base de datos, usamos la sentencia insert into. Insert into es prácticamente para insertar, y el cual recibe el nombre de nuestra tabla. Nuestra tabla sería prácticamente empleado. Entonces acá pongo, ¿no?, insert into empleado, ¿no? Y acá pongo prácticamente paréntesis. Y aquí prácticamente pongo los campos que yo voy a insertar. Digamos, voy a insertar, por ejemplo, en el campo nombres, en el campo apellidos, en el campo cargo, coma, y en el campo sueldo. Y aquí voy a poner lo que es values, o sea, los valores. Ahora, siempre tenemos que poner prácticamente el nombre de nuestro campo. Aseguremos que el campo coincida con estos valores. ¿Ok? Siempre separando por coma. No voy a por coma. Entonces, como acá tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 campos que yo voy a, por ejemplo, a insertar dentro de los paréntesis, obviamente después del values, voy a poner acá 4 signos de interrogación. ¿Ok? Si yo tuviera, por ejemplo, 5 o 6 n campos, aquí voy a poner los n campos con signo de interrogación. Como solamente estoy insertando en 4 campos, acá pongo 4 sin interrogación, siempre separando por coma. Ahora voy a poner acá lo siguiente: try cache. Cada sentencia, siempre cada sentencia, no olvidar, tiene que estar dentro de un bloque try cache. Voy a poner acá, por ejemplo, exception, siempre que muestre por consola, en el caso que hubiese algún error, por ejemplo. Y acá, obviamente, abro mis paréntesis. Lo que voy a hacer primero es conectarme a nuestra base de datos. Entonces voy a poner acá, por ejemplo, conexión.getConnection. Punto y coma, damos enter. Y vamos a preparar la sentencia SQL. Entonces aquí va a ser igual a con.prepare statement. Y le mandamos prácticamente la sentencia SQL. Perfecto. Mira, un punto muy importante. Aquí creo que, por ejemplo, en la parte no de listar todos, lo puedes prepare cal. Prepare cal es prácticamente para llamar lo que son los procedimientos almacenados, ¿no? Pero en mi experiencia, por ejemplo, si tú lo utilizas con prepare statement o con prepare cal, igual te da la misma respuesta, ¿ya? Entonces voy a poner acá prepare statement, ¿no? Acá sí no me percaté. Pero igual, como te voy a repetir, con prepare cal o con prepare statement siempre te va a dar la misma respuesta. O sea, es lo mismo que dice prepare cal o prepare statement. Pero mayormente por estándar, cuando nosotros utilizamos lo que es un stock procedure o un procedimiento almacenado, siempre se utiliza lo que es un prepare cal, ¿no? Más que todo por estándar, ¿no? Entonces, listo, ¿ya? Entonces, después, la llave que inicia, damos enter.
Y lo que vamos a hacer es prácticamente asignar los campos. Como acá, por ejemplo, nosotros estamos asignando, digamos, paréntesis, el programa, por ejemplo, no sabe esto a qué hace referencia. Entonces, nosotros para decirle a prepare statement, ok, yo quiero que el primer campo haga referencia al campo nombre, tengo que hacer lo siguiente. Pongo ps.setString, ok, el cual prácticamente va a recibir dos parámetros o dos argumentos. Uno, por ejemplo, la posición del índice y dos, el valor, ¿no? Como por ejemplo, yo en mi caso el nombre es de tipo string, entonces acá pongo por ejemplo setString. Si en mi caso, por ejemplo, digamos, no sé, el ID, por ejemplo, no fuera un valor entero, pongo setInt de entero. Dependiendo el tipo de dato, voy a seleccionar el método, ¿no? Digamos, por ejemplo, no el método de, por ejemplo, no de day, que es muy conocido, el de double, para valores reales, el de float, entero, bueno, va a depender el tipo de dato de nuestro campo. Entonces, como yo sé que el nombre es de tipo string, pongo setString. Le pongo el argumento. En este caso, el nombre, ¿en qué posición está? Ah, está en la posición número 1. Entonces acá pongo 1. Y acá prácticamente pongo el valor. En mi caso va a ser obj.getNumber. ¿Ok? Hago para el siguiente campo, ps.setString. En mi caso, el apellido está en la posición número 2. Porque este apellido hace referencia al segundo paréntesis. Entonces pongo obj.getApellidos. ¿Ok? ps.setString. Hago para el cargo que está en la posición número 3. obj.getCargo. Y por último, por ejemplo, el sueldo, que es de tipo double, que está en la posición número 4. obj.getSueldo. Listo. En mi caso, por ejemplo, si das cuenta, el ID yo no estoy colocando. ¿Por qué el ID yo no lo coloco? Es que el ID nosotros le hemos creado que es un campo que se autogenere, que es un auto-increment. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros no estamos considerando, en este caso, el campo ID. ¿Por qué? Porque se autogenera. ¿Ok? Solamente quería resaltar ese punto. Ahora, una vez que nosotros hayamos prácticamente agregado ya las columnas que hace referencia, por ejemplo, como el prepare statement, tenemos que prácticamente ejecutar la sentencia SQL, en el caso del prepare statement. Entonces, ¿cómo ejecutamos? Entonces ponemos lo siguiente, ¿no? ps, que es nuestro prepare statement, punto, y aquí prácticamente ya invocamos al método SQ, por ejemplo, o SQUpdate. Cualquiera de los dos, tanto SQ como SQUpdate, lo que hace prácticamente es ejecutar la sentencia SQL. En este caso voy a poner lo que es SQUpdate, el cual retorna un valor entero. ¿Ok? Ahora, ¿qué valor retorna ejecutar SQUpdate? Si es que A o B inserta, retorna prácticamente la cantidad de registros insertados. Es decir, como acá prácticamente yo estoy insertando un solo registro a nuestra tabla de empleado, si esto se ejecuta de forma correcta, va a retornar prácticamente el valor de 1. En el caso que no lo inserte, va a retornar lo que es valor 0. O sea, es decir, la cantidad de filas afectadas es lo que retorna esta ejecución. Entonces, yo voy a decir acá lo siguiente. Voy a prácticamente acá retornar algún return si es que es mayor a 0. O sea, es decir, ¿no? Si es que las filas afectadas son mayores a 0, no es de caso, ¿qué es lo que va a retornar? True, o sea, de que sí lo insertó. En el caso que la fila no es mayor a 0, o sea, decir que no lo insertó, ¿qué es lo que va acá a retornar? False. Con solamente esta comparación, ¿no? Si las filas afectadas son mayor a 0, nada más. Y después, prácticamente, en el caso que no se ejecute o no realice la operación de forma exitosa, siempre va a retornar lo que es false, o sea, de que no lo pudo insertar. Perfecto. Entonces, ya tenemos prácticamente el método que inserte un nuevo registro. Un punto que no mencioné en el método de listar. Esta sentencia, por ejemplo, otra forma de cómo aplicarlo, si tú, digamos, investigas un poco más en internet, vas a encontrar varias formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, es un bloque más simplificado, ¿no? Tú dirás, ok, pero siempre en toda ejecución query o toda ejecución a la base de datos, siempre tenemos que cerrar la cadena de conexión, en este caso la conexión.
¿Para qué? Para nosotros liberar lo que son los recursos. Pero cuando tú, por ejemplo, utilizas esta forma de sintaxis, prácticamente lo que hace es cerrar automáticamente todos los recursos que estamos utilizando. En este caso, la conexión para STM. En mi caso, acá, por ejemplo, ¿no? Para listar, como todo estamos usando dentro de este bloque, estamos prácticamente cerrando. Una vez que se termine la ejecución, estamos cerrando prácticamente lo que es la conexión para STM y el result sec, por ejemplo. Entonces, esa es una forma un poco más simplificada, ¿no? Y optimizada al momento de programar, obviamente con JDBC. Perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya hemos creado nuestro método de guardado, vamos a irnos a nuestro formulario y vamos a darle doble clic al botón guardar. Damos doble clic. Automáticamente se nos abre, digamos, un nuevo método. Y dentro de este método, vamos prácticamente a crear la entidad empleado. En este caso, new empleado. Y prácticamente lo que vamos a hacer es recuperar todos los campos. Voy a poner acá set numbers, digamos. Pongo el nombre de nuestro campo. Acuérdense que nosotros hemos cambiado justamente estos campos, ¿ok? A txt nombre, en el caso del apellido, txt apellidos, y así sucesivamente. Entonces pongo acá txt numbers punto getText. GetText es prácticamente para obtener el texto que viene de nuestro campo, ¿no? obj.sec apellidos, igual, ¿no? txt apellidos.getText. Pero el caso de cargo va a ser un poco diferente, ya que, por ejemplo, el cargo no estamos recuperando de una caja de texto, sino de un combo box. Entonces, en mi caso, mi combo box de mi cargo, ¿cómo se llama? cb cargo. Entonces, aquí voy a poner lo siguiente: cb cargo, punto, invoco al método getSelectItem. Ahora, por ejemplo, método me retorna un objeto. Tengo que convertirlo a un string. Entonces pongo punto toString. Perfecto. Y por último, el sueldo. El sueldo, si te das cuenta, es un valor real, pero nuestro campo siempre te va a retornar un campo string. Entonces tenemos que convertirlo. Entonces pongo acá double.parse double. ¿Por qué? Porque nuestro sueldo es de tipo real, de tipo double. Si fuera, digamos, un valor entero, voy a poner acá integer. Integer.parseInt. Dependiendo el tipo de dato, vamos a hacer el tipo de conversión. Entonces, como en mi caso, mi sueldo de tipo real, de tipo double, pongo double.parseDouble. Y aquí prácticamente pongo el nombre de mi campo, que se llama prácticamente txtsueldo.getText. Perfecto. Ahora, vamos prácticamente a invocar nuestro método que inserta o que guarda un registro, y el cual prácticamente retorna un valor booleano. Entonces aquí prácticamente voy a hacer una condicional. Y voy a hacer lo siguiente. Creo que le puse empleado dado, si no me equivoco. Sí. Empleado dado punto guardar. Como me retorna un booleano, acuérdate que, por ejemplo, si nosotros lo insertamos, ¿qué nos retorna? True. Y si no, false. Entonces, esta expresión, ¿qué me retorna? True. Si esto es verdadero, voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrarme, digamos, un mensaje por pantalla. Importo, ¿no? En este caso de JAuction. Esta línea de código javax.switch.hotauction. .show message dialog, por ejemplo, el cual recibe dos argumentos. El primero va a ser que sea nulo y el segundo prácticamente el texto que yo voy a visualizar. Digamos que diga empleado registrado. En el caso que no lo inserte, digamos que sea false, voy a mostrar otro texto más que diga lo siguiente: no se pudo registrar empleado. Muy bien, perfecto. Ahora, muy importante, una vez que nosotros, digamos, hayamos insertado de forma correcta el empleado de nuestra base de datos, tenemos que actualizar la tabla con el nuevo registro. Entonces, date cuenta que nosotros ya hemos implementado un método de listar todos, o sea que nos retorna prácticamente toda la lista de empleados. Solo sería prácticamente invocar ese método. Entonces, invocamos ese método una vez que se inserte de forma correcta. Ahora, yo cuando se inserte quiero que también los campos se me limpien. Entonces voy a crear aquí, digamos,
otro método más, public void limpiar, digamos, campos o casillas, que es prácticamente lo mismo. Y aquí prácticamente llamo el campo, digamos, txt nombres.sectest, txt apellidos.sectest. O sea, lo estoy prácticamente reseteando a vacío. Ahora lo mismo para el sueldo. Y después para el ID, aunque el ID ya no estamos utilizando, pero igual lo voy a limpiarlo. Perfecto, listo. Entonces ya prácticamente creamos el método que limpia todos los campos. Solamente faltaría invocarlo, ¿no? Entonces dentro de esta expresión de código, al final voy a invocar el método que limpie todos los campos. En mi caso, por ejemplo, el ID voy a hacer que también es un campo que no se complete. Entonces voy a, por ejemplo, seleccionar el ID, clic derecho, propiedades. Y en mi caso acá, por ejemplo, tengo una opción que se llama, por ejemplo, Enable. Doy clic, deshabilito prácticamente el Enable, doy Close. Ahora, otro también que he visto, que en la parte del source, cuando yo cargo el formulario me muestra como que al inicio, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, el formulario esté centrado de mi pantalla. Entonces acá puedo poner las opciones, ¿no? This.set location relative to, doy Enter, y aquí voy a poner, por ejemplo, nulo. Nada más. Guardamos. Y podemos prácticamente ejecutar el formulario. Damos clic derecho y damos la parte ¿no? de Run File. Entonces vemos que por ejemplo el formulario ya está centrado. Perfecto. Ahora es prácticamente, digamos, comprobar que inserte de forma correcta nuestro registro. Bueno, en el caso del ID dice como que se movió, ¿no? Eso después lo corregimos. Voy a poner acá, por ejemplo, María Sánchez Palomino. Voy a decir que sea, por ejemplo, no un analista QA y que gane, por ejemplo, 3200. Doy en guardar. Y miren, dice que automáticamente se ha registrado de forma correcta. Perfecto. Y automáticamente ya me está listando otra vez el nuevo registro. Muy bien. Y los campos están limpiando. Perfecto. Muy bien. Entonces ya prácticamente hemos validado un nuevo registro. Listo. Ya tenemos un nuevo registro. Solamente que ese ID no me gustó cómo se ha movido. Son cosas que el diseño te genera, ¿no? Ya, ahí está mejor, creo yo. Perfecto. Voy a poner acá, por ejemplo, Paula Basilio Carvajal. Voy a decir que después buscar proyectos que ganen, por ejemplo, 6500. Guardamos y perfecto. Todo está funcionando de forma correcta hasta el momento. Muy bien, chicos. Entonces, ya vimos cómo insertar un nuevo registro a nuestra base de datos de nuestro formulario, ¿no? Una forma muy sencilla y muy rápida, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer prácticamente es hacer el método que actualice un nuevo registro. Entonces vamos a irnos justamente acá en el Switch Contour y vamos prácticamente a arrastrar un nuevo botón. Voy a hacer acá lo siguiente, poner acá. Voy a cambiarle el nombre visual. Voy a poner por ejemplo acá que diga modificar. Y al botón voy a cambiar el nombre que diga por ejemplo btn modificar. Estamos en OK, perfecto. Ahora vamos a ir justamente a nuestro empleado DAO y vamos a crear el método que actualice o modifique un nuevo registro. Entonces, ¿cómo nosotros podemos modificar un registro ya existente de nuestra base de datos? En sí, prácticamente es lo mismo que el método de registrar un nuevo registro. Así que vamos a copiar prácticamente este método, lo vamos a duplicarlo. Obviamente vamos a cambiar el nombre, en mi caso voy a poner, por ejemplo, acá modificar. Va prácticamente a recibir lo mismo, una entidad tipo empleado, pero lo que va a cambiar es obviamente la sentencia SQL. O sea, el insert into es prácticamente insertar un nuevo registro a nuestra base de datos, en este caso nuestra tabla empleado. Para yo poder, digamos, actualizar un registro, voy a usar lo que es el update. Voy a poner acá update empleado sec, que prácticamente para setear los campos que voy a actualizar. Voy a, por ejemplo, actualizar, digamos, el campo nombres, que va a ser igual a ¿qué? A un signo de interrogación. Coma, voy a hacer también para el apellidos, igual, signo de interrogación, coma. Voy a también actualizar para el cargo, signo de interrogación, coma. Y por último, el sueldo. Acá, Enter.
ven acá lo que es where. ¿En base a qué campo yo lo voy a actualizar? En base justamente a su PK. ¿Y cuál es prácticamente digamos, su PK? El ID. Entonces acá pongo lo siguiente. ID, ¿a qué va a ser igual? A signo de interrogación. Perfecto. Entonces, ya hemos creado prácticamente sentencia SQL. Ahora tenemos prácticamente asignar los campos. En mi caso, el nombre se mantiene justamente en la posición número 1. Está perfecto. El apellido en la 2. El cargo en la posición número 3. Y el sueldo en la posición número 4. ¿Qué faltaría? Agregar justamente el ID. Entonces acá pongo lo siguiente. pc.secin. ¿Por qué? Porque el ID es tipo entero. Entonces, como el ID está en la posición número 5, voy a poner acá 5. ¿Ok? Y aquí prácticamente pongo el valor. Pongo obj.getID. Listo. Lo demás se mantiene. Entonces, si te das cuenta, el método de modificar es prácticamente el mismo de crear, o sea, de guardar. Solamente cambia, obviamente, la sentencia SQL y, obviamente, el campo adicional, que es en base a qué tú lo vas a modificar. En el caso del ID. Nada más. Entonces, guardamos nada más, vamos a nuestro formulario y doy doble clic en modificar. Ya, vemos que, por ejemplo, ya se nos ha creado nuestro método de modificar. Perfecto. Prácticamente el contenido, ¿no? Es prácticamente el mismo código de registrar un nuevo registro. Pero antes de ello, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando yo, digamos, dé clic en cada fila, quiero que los campos se me completen para no estar digitando uno por uno. Es algo borroso. Así es decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, selecciono la fila número 2, quiero que todos los campos de la fila número 2 se autocompleten en los campos tanto ID, nombre, cargo, apellido y sueldo. Igual para el campo número 1 y el campo número 3. O sea, para la fila, ¿no? Dependiendo de la fila seleccionada, se me tiene que completar los campos. Entonces, ¿cómo hago ese evento o esa acción? Fácil. En la tabla, por ejemplo, damos clic derecho, vamos a la parte de event y aquí prácticamente hay un evento llamado mouse_click, que es prácticamente la primera opción. Damos clic en esta opción, automáticamente vemos que se nos crea el método, ¿no?, de esa tabla, que es mouse_click. Ahora, aquí prácticamente vamos a hacer las siguientes líneas de código. Primero vamos a recuperar la fila seleccionada. Entonces pongo el nombre de esa tabla, en mi caso se llama tabla empleado.getSelectRow. Ahora, cuando yo, por ejemplo, selecciono una fila, eso empieza desde la fila número 0 en adelante. Cuando yo, digamos, no tengo ninguna fila seleccionada, el valor por defecto de esta selección es -1. Entonces yo aquí voy a hacer esa pequeña validación. Voy a hacer lo siguiente. Si la fila es diferente de -1, o sea, si es que la fila está seleccionada, lo que voy a hacer es completar los campos de aquí, en base a los campos de mi tabla. Entonces, para yo poder recuperar campo por campo, voy a hacer lo siguiente. Primero, el campo ID, o sea, de mi test field, pongo .sectest. Aquí va a ser igual al nombre de mi tabla, empleados, punto, y para yo obtener el valor, voy a poner lo que es getValueAdd, el cual prácticamente recibe dos parámetros. Uno, la fila, y dos, la columna. Ahora, la fila, yo sé que es la fila seleccionada, entonces pongo fila. La columna, ¿cómo yo sé qué columna tiene el ID? Justamente acá. Por ejemplo, el ID es la columna número 0. El nombre es la columna número 1, 2, 3 y 4. En base al orden es la columna. Por ejemplo, el ID es la columna número 0. Entonces acá le pongo 0. Ahora, esto, por ejemplo, digamos que me retorna un objeto. Si tú pones tu mouse, dice claramente, ¿no?, que getValue retorna un objeto. Pero el text field solamente recibe lo que son string, cadenas. Entonces tengo que hacer una conversión. Entonces acá pongo .toString. Después hago lo mismo que para el nombre, así que voy a copiarme esta línea de código. Obviamente esto lo voy a cambiar a txt nombre y solamente aquí voy a poner el 1. Hago lo mismo que para el apellido, txt apellidos. Acá pongo la posición número 2
Y en el caso, digamos, del cargo, sí va a variar un poquito. ¿Por qué? Porque el cargo, por ejemplo, es un combo. No es un campo, es un combo. Entonces, para yo poder setear el valor de un combo, voy a hacer lo siguiente. Pongo el nombre del combo, se ve cargo, sec, select, tech. Seleccionamos el sec, select, tech y obviamente pongo acá el valor. En el caso va a ser el número 3. Y por último, el sueldo. Sueldo, que es prácticamente la posición número 4. Perfecto. Entonces, si nosotros, digamos, ejecutamos de nuevo el formulario con file, damos clic por una fila, vemos que ya se nos está completando de forma correcta los campos. Ahora, lo que solamente faltaría sería prácticamente estos campos, recuperarlo y solamente llamar al método de modificar. Entonces, vamos a irnos justamente al método, digamos, de modificar, justamente acá. Si no lo tienes, acuérdate que das este doble clic, nada más. Y prácticamente lo que vamos a hacer es copiarnos todo el contenido. Lo copiamos justamente aquí. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo mismo. Con la diferencia que obviamente tenemos que aquí recuperar el ID. Acuérdate que el método modificar espera un ID. Acuérdate que en el momento yo registrarlo, no recibe un ID. Pero en modificar sí. Entonces, el ID, acuérdate que ya tenemos cuando damos clic en la fila de la tabla, prácticamente se llena en este campo. Entonces voy a hacer lo siguiente. obj.setID. ¿A qué va a ser igual? A integer, o sea, tengo que convertir prácticamente el valor a un valor entero. Entonces pongo acá txtid.getTest. Listo. Y obviamente ya no sería el método de guardar. ¿Qué sería? Modificar. Obviamente el contenido. Voy a poner acá modificado. No se pudo modificar. Empleado. Prácticamente con ese cambio ya funcionaría de forma correcta. Pero aquí sí vamos a encontrar un pequeño error. Ahora te explico cuál es el error que vamos a encontrar en esta línea de código. Si por ejemplo nosotros, digamos, queremos modificar el registro número 3, digamos el cargo, ¿no? Que sea supervisor, damos en modificar. Vemos que dice, por ejemplo, empleado modificado. Y sí, efectivamente, lo modificó a supervisor. ¿Ok? Lo que pasa si, por ejemplo, nosotros, digamos, damos en modificar. Digamos que, por ejemplo, ¿no? María, por ejemplo, Salazar, 3400, damos acá en modificar. Va a pasar un pequeño error. Obviamente no me mostró por qué, porque mi consola es cerrado, pero si tu consola está cerrada, tranquilamente puedes ir a la parte de Windows, la parte de Oppo. Y veo que aquí prácticamente me muestra este pequeño error. ¿Por qué? Porque lo que hace la aplicación es recuperar un ID. Y como el ID no lo encuentra, o sea, el ID es, digamos, vacío, te genera ese error. Pero obviamente si el ID tuviese valor, entonces funcionaría de forma correcta. Entonces, decir, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero actualizar el registro número 1, selecciono, pongo modificar, y me dice que todo está ok, lo cual está perfecto. Entonces, sí o sí tiene que haber una selección. Nosotros prácticamente podemos controlar esa sección. ¿De qué manera? Obviamente no antes, ¿no?, de recuperar los campos, hacemos una validación previa. Aquí prácticamente vamos a hacer la siguiente validación. Voy a poner acá un if, por ejemplo. ¿Y qué validación nosotros vamos a realizar? En base al ID. Entonces digo acá lo siguiente. txtid.getTest para obtener el valor .isEmpty, que es prácticamente para validar si el campo está vacío o no. Si el campo está vacío, obviamente va a retornar un valor true, verdadero. Entonces, si el campo está vacío y la tabla de empleado.getSelectRow es igual a -1, es porque no hay ningún registro seleccionado de la tabla. Entonces, voy a hacer prácticamente lo siguiente. Voy a mostrar, por ejemplo, un J8. Y obviamente el texto que va a visualizar es lo siguiente. Debe seleccionar una fila a modificar. Y en mi caso aquí voy a hacer un return. ¿Para qué? Para que el proceso aquí termine y ya no continúe. Nada más. Obviamente si todo está ok, esta instrucción no se va a ejecutar. Y lo que va a hacer es prácticamente continuar con el flujo, ¿no?
Entonces guardamos, damos acá clic derecho el formulario y probamos. Entonces acá, por ejemplo, voy a dar en modificar. Me dice que debe haber una fila seleccionada. Ok, selecciono, modifico y perfecto. Entonces ya prácticamente hemos registrado un nuevo registro. Hemos prácticamente ya modificado un nuevo registro. Hemos prácticamente obtenido la lista de empleados. Entonces, ¿qué método más nos faltaría para implementar nuestro club? El método de eliminar un registro. Entonces voy a, por ejemplo, arrastrar otro botón más. Digamos justamente aquí. Voy a poner acá, por ejemplo, ¿no? el botón que es eliminar. Clic derecho, cambiamos el nombre del botón. BTN eliminar. Ok. Ahora prácticamente nos vamos a irnos a nuestro empleado DAO. Y aquí lo único que sería es crear nuestro método de eliminar. Aquí sí te voy a dar un pequeño tip, ¿no? Por así decirlo. O sea, tanto el método de guardar, modificar, eliminar es prácticamente la misma lógica. Obviamente cambiaría la sentencia SQL y los parámetros nada más. Entonces voy a copiar prácticamente el método de modificar, lo voy a prácticamente duplicar y aquí prácticamente lo voy a cambiar a eliminar, el cual ya no me va a recibir una entidad, sino lo que va a recibir, digamos, va a ser un ID. Ok, obviamente cambiaría la sentencia SQL. Acuérdense que el insertar es para crear, el update es para actualizar y para yo poder eliminar un registro utilizo lo que es el delay from. Delay from, pongo la tabla, en mi caso el empleado, en base a un campo. Pongo where, pongo ID y pongo signo de interrogación. Entonces estoy eliminando el registro del empleado en base a su ID. En mi caso, este campo lo voy a borrarlo. Y como el ID está en la posición número 1, acá pongo 1. Y aquí prácticamente especifico el valor, que es de mi parámetro ID. Listo. Entonces con esto, método es más que suficiente para nosotros poder eliminar un registro de nuestra base de datos, de nuestra tabla empleado. Entonces vamos a nuestro formulario, damos por ejemplo doble clic y acá prácticamente lo que vamos a hacer es copiarnos la validación que hemos hecho justamente aquí en el modificar. Copiamos prácticamente esa validación y aquí prácticamente lo pegamos nada más. Obviamente aquí voy a poner lo siguiente, ¿no? Debe seleccionar una fila a eliminar. Ok, ahora nosotros por ejemplo para poder eliminar un registro tenemos que recuperar justamente el ID. Entonces hago lo siguiente, creo una variable de tipo entero, digo integer.parseInt, acá es igual a txtid.getTest, obtengo el valor ID de mi caja de texto, justamente aquí lo tengo, y lo que voy a hacer es prácticamente, digamos, aunque podría acá duplicarlo, vamos prácticamente a duplicar esta línea de código, lo copiamos, lo duplicamos nada más, obviamente acá sería por ejemplo eliminar, acá sería prácticamente ID. Si todo por ejemplo se ejecuta de forma correcta, va a decir empleado eliminado, y si no, no se pudo eliminar empleado. Perfecto. Entonces guardamos, clic derecho y ejecutamos el formulario. Listo. Una vez que haya cargado nuestro formulario, por ejemplo, vamos a eliminar. Vamos, por ejemplo, a darle clic en eliminar sin seleccionar ninguna fila. Damos clic, vemos que la validación funciona de forma correcta. Seleccionamos, digamos, un registro y damos en eliminar. Perfecto. Nos dice que el empleado se ha borrado de forma correcta. Damos en OK y nos elimina. Muy bien. Entonces ya tenemos prácticamente el método de eliminar. Solo un punto, un plus adicional nada más. Nosotros, por ejemplo, al seleccionar, damos eliminar, se elimina automáticamente de nuestra base de datos. Una forma más correcta es hacer una validación previa. Porque puede ser que, por ejemplo, sin querer hemos seleccionado una fila y damos el botón eliminar. Puede pasar. Entonces yo aquí, por ejemplo, digamos que antes de eliminarlo, ya físicamente de nuestra base de datos, voy a hacer una pequeña confirmación. Si es que estás seguro de si vas a eliminar o no. Entonces, voy a decir lo siguiente. Vamos prácticamente a recuperar una operación o una confirmación.
Entonces voy a poner acá lo siguiente, jauction.show confirm, ok. Vamos por ejemplo acá a utilizar el que tiene 4 argumentos, ¿no? De caso que el mensaje, el título y la opción. Ya, ok. El primero va a ser por ejemplo nulo. El segundo por ejemplo dice que es el mensaje. Voy acá a mejor darle un enter para que se pueda apreciar mejor. El mensaje va a ser el signo de interrogación. ¿Estás seguro que desea eliminar el empleado con ID? Concateno, digamos acá el ID. Bueno, el ID obviamente está acá abajo, así que lo vamos a copiarlo aquí. Ok. Acá tengo, por ejemplo, el mensaje. Ahora prácticamente el título. Va a ser prácticamente de confirmación. Y el último argumento va a ser prácticamente de selección. Pongo jauction. Y aquí voy a seleccionar, digamos, yes, no option. Y al final, obviamente, su punto y coma. Ahora, si la selección de la operación, voy a acá prácticamente hacer una validación. Si la operación es igual a esta expresión, a un jauction.yes no option, entonces voy a prácticamente eliminarlo. Nada más. Entonces prácticamente aquí estamos validando si es que hay una selección o no. En el caso que haya una selección, prácticamente estamos recuperando el ID. Después estamos agregando una validación de una confirmación, ¿no? Y si es que la selección es sí, entonces lo que va a hacer es prácticamente eliminarlo físicamente ya de nuestra base de datos. Entonces guardamos, ejecutamos de nuevo el formulario y listo. Obviamente si yo selecciono una opción, digo por ejemplo eliminar, me sale ya la pequeña confirmación. Inclusive acá me sale su ID. Digo que no pasa nada. Selecciono la segunda fila, en este caso con ID número 3. Y aquí prácticamente me sale si es que estoy seguro de eliminar el empleado número 3 con ID. Digo que no pasa nada. En mi caso, digamos que quiero eliminar el empleado número 1. Pongo eliminar y acá sí confirmo. Pongo que sí. Me dice que se ha borrado de forma correcta y ya desapareció. Perfecto. Entonces ya prácticamente ya tenemos todos los métodos implementados. Voy a también prácticamente añadir un método más que ya para finalizar este tutorial, que va a ser prácticamente la búsqueda. Así que vamos a ir a la parte de design. Vamos a arrastrar un botón aquí. Y aquí prácticamente voy a llamarlo buscar de parte visual. También cambiamos el nombre. btn buscar. Damos OK. Y vamos a irnos justamente a empleado DAO. Y aquí prácticamente lo que vamos a hacer es crear un método que retorne una entidad empleado pasando su ID como parámetro. Entonces, vamos a crear prácticamente aquí un método de tipo public, el cual va a retornar una entidad empleado. Vamos a llamar el método buscar por ID, el cual va a recibir un parámetro, que va a ser prácticamente el ID. Ahora, voy a, por ejemplo, crear un objeto empleado, pero que en un inicio va a ser nulo. Y prácticamente me va a retornar ese objeto. Ahora, vamos a crear aquí la sentencia SQL. Yo, para obtener el empleado en base a su código, digo solamente select * from la tabla empleado where ID es igual al parámetro. Listo. Prácticamente aquí lo vamos a poner todo dentro de un bloque try cache. Digo try cache. Acá va a ser, por ejemplo, el section. Y voy a imprimir el mensaje por console en el caso que hubiese algún error. Aquí prácticamente entre paréntesis, primero voy a tener que conectarme. Lo digo conexión. Punto get connection. Pongo punto y coma. Doy enter.
Y después lo que voy a hacer es preparar la sentencia SQL. Hago un prepare statement. ¿A qué va a ser igual? A la conexión punto prepare statement, el cual le voy a mandar las consultas SQL. Ahora lo que voy a hacer aquí prácticamente, ¿no? Después de la llave, por ejemplo, esto voy a bajarlo para que se pueda apreciar mejor. Aquí prácticamente lo que voy a hacer es asignar al parámetro. En este caso voy a poner lo siguiente: ps de prepare statement punto set in. En mi caso, por ejemplo, este signo de interrogación está en la posición número 1. Entonces acá sería 1. Y después le mando el ID, el valor. Después voy a poner lo siguiente: try. Dentro de los paréntesis del try voy a hacer lo siguiente: result set. Aquí va a ser igual a rs.ps, o sea, de prepare statement.sqquery. Prácticamente aquí, al momento de ejecutar, porque aquí estamos ya prácticamente ejecutando la sentencia SQL y retornando, en el caso que hubiese valor, voy a acá hacer una pequeña condicional para validar si es que la respuesta, o sea, si es que la consulta query tiene o no tiene valor. Aquí prácticamente voy a hacer una condicional, un if, y acá solamente pregunto, si es que el result set tiene algún valor, va a entrar justamente al if. Y lo que va a hacer en un inicio es crearme el objeto de tipo empleado. Pues digo, obj new empleado. Ahora solamente voy a hacer lo siguiente: obj.set id, y recupero justamente el id que viene de result set. En mi caso es id. Hago lo mismo para quién, para el nombre. Acá sería prácticamente rs.getString, el cual mi campo se llama nombres. Hago lo mismo para qué, para el apellidos, rs getString apellidos. Después hago lo mismo para el cargo, obj.setCargo, rs getString. Acá sería prácticamente cargo. Y por último el sueldo, rs getDouble. Y en mi caso se llama sueldo. Entonces, eso prácticamente sería el método para obtener y buscar un empleado por su código. Entonces, vamos a irnos a nuestro formulario, al botón buscar, damos por ejemplo doble clic, 1, 2, y aquí prácticamente lo que vamos a hacer es recuperar el ID. Entonces, el ID, por ejemplo, aquí por ejemplo está deshabilitado. Entonces, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces, pone acá ID, ¿a qué va a ser igual? A integer.parseInt. Y en mi caso, por ejemplo, lo voy a recuperar con un JAuction. JAuction.show va a ser de tipo show input dialog. Dentro de las comillas, voy a poner acá ingrese un ID a buscar, punto y coma al final. Y aquí solamente lo que voy a hacer es crear el objeto empleado, obj, invoco por ejemplo al empleado now, punto, y llamo al método buscar por ID. Recibe el ID y la respuesta que me retorna una entidad de tipo empleado. Entonces solamente aquí voy a hacer una pequeña validación. Entonces digo acá, ¿no? Si el objeto es diferente de nulo es porque lo encontró. Si es que lo encontró, voy a decir lo siguiente: txt.sectest, aquí va a ser igual objeto.getID. Obviamente acuérdense que el campo textField solamente recibe cadenas, entonces tengo que convertirlo a un string. Hay una forma de hacerlo. La primera forma, por ejemplo, sería hacer de esta manera: poner, por ejemplo, comillas y concatenarlo con más, nada más. Con eso tú ya estás convirtiendo a un string, en el caso de todo el contenido. La otra forma de hacerlo es poniendo todo, invocando el método string.valueOf. Ya. Entonces, ambos te dan la misma respuesta. Va a depender, por ejemplo, cuál tú quieres utilizarlo. Si no, el string valueOf, o solamente ponerlo, digamos, de esta manera. ¿Ok? Pero yo he dejado de esta manera, además, que es más simplificada por el punto de vista. Después hago para el nombre obj.getNombres. En mi caso acá, por ejemplo, el nombre no lo pongo comillas más. ¿Por qué? Porque el nombre ya es un string. Solamente cuando no es un string, hace de esa manera nada más. Pongo sec apellidos, sectest, obj.getApellidos.
el cargo, punto select, pongo obj.getCargo y por último el sueldo. txt sueldo punto setText, y como sueldo es de tipo real, comillas más obj.getSueldo. Perfecto. Y en el caso que no lo encuentre, aplicamos un else, nada más. Y solamente aquí voy a mostrar lo siguiente. Voy a copiar mi TJ-option, pasa más rápido. Y solamente aquí voy a cambiar el contenido. Digamos, empleado con ID, concateno el ID, no encontrado. Perfecto. Entonces, ahí prácticamente ya tenemos el método de buscar un empleado por su código nada más. Entonces, vamos a probarlo. Guardamos y lo ejecutamos. Como solamente tenemos un registro, vamos a registrar un nuevo registro más. Digamos, María, Salazar. Va a ser, por ejemplo, un jefe de proyectos, 6500. Le vamos a guardar. Un registro más, digamos, por ejemplo, Juan Palacios. Va a ser, digamos, un supervisor. Gane, digamos, 7000. Vamos a guardar. Ok. Voy a poner, por ejemplo, digamos, un ID que no exista, digamos el 6. Ok, me dicen con el control, no generó ni un error, está perfecto. Y ahora sí, vamos a buscar un código que exista, digamos el número 3. Pongo OK. Y mira, los campos ya me están completando de forma correcta. Muy bien. Vamos, por ejemplo, el código número 4. Ok, me carga todo de forma correcta y quiero modificarlo. Voy a poner acá, digamos, 7500. El número 4. Lo modifico, me dice OK, perfecto, y mira, lo ha cambiado de forma correcta. Listo, amigo, con esto prácticamente ya estamos culminando con este tutorial. Espero mucho que te haya gustado, de verdad. Hoy hemos aprendido cómo implementar un club usando Java Desktop o MySQL. De una forma muy sencilla y muy rápida, si te das cuenta, no es muy complicado, ¿no? Espero mucho que este video de verdad les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Acuérdense que cualquier tutorial que tú deseas que yo realice, déjalo saber en la caja de comentarios, que te estaré leyendo. Entonces conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos en un siguiente video.